Grabación realizada el 12 de octubre de 2024 en una clínica psiquiátrica de Tucumán, Argentina. Lo que voy a contar no lo hago para que me crean. A esta altura eso ya no me importa. Solo necesito sacarlo de adentro. Lo que viví o lo que crucé no puede explicarse con palabras normales, pero igual voy a intentarlo. Todo empezó hace 2 años. Yo trabajaba en una empresa de sistemas en San Miguel y por temas de un proyecto tuve que quedarme unas semanas en Tafí del Valle. Nos habían alquilado una casita antigua muy cerca del Cerro El Pelao. Linda, rústica, de esas de adobe grueso y ventanas chicas. Pero apenas llegué hubo algo raro. No algo que se ve, sino algo que se siente. Como si el aire pesara distinto ahí. La primera noche mientras desempacaba se fue la luz por unos segundos. Pensé que era normal, zona rural, qué sé yo. Pero cuando volvió, no era solo la luz lo que había cambiado, fue la sensación. El silencio era demasiado puro. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo mi respiración y el zumbido leve de las lámparas. Me fui a dormir con esa incomodidad encima. Y fue ahí cuando pasó lo primero. Soñé, o pensé que soñaba, que me despertaba y todo estaba igual, salvo por una figura parada en la puerta del dormitorio. Estática, alta, con una especie de traje negro, sin rostro visible. No se movía, no hacía nada, solo estaba. Yo no podía gritar, ni moverme. El aire se sentía denso, como si respirara agua, y justo antes de que pudiera reaccionar, esa cosa desapareció. A la mañana siguiente me desperté sudado, con la sensación de que me habían vaciado. Como si me hubieran drenado energía. Pensé que era estrés, que el trabajo, el cambio de altura, todo eso me estaba jugando en contra. Me convencí de que fue solo una pesadilla. Pero al levantarme encontré algo. Una pisada. Una sola pisada, marcada en el piso de madera al lado de la puerta. Grande. Demasiado grande para ser mía. Los días siguientes empecé a escuchar ruidos por la noche. Al principio leves, un crujido acá, un golpecito allá, pero luego eran pasos, claros, de alguien caminando por el pasillo de la casa. Siempre a la misma hora, las 3:33 am. Yo me armaba de valor, salía con el celular como linterna, revisaba todo, y nada, nadie. Pero lo más extraño es que siempre, el pasillo tenía una bruma muy fina, como vapor, no frío, no húmedo, solo ajeno. Una noche, cansado, traté de ignorarlo y me metí en la cama con auriculares escuchando música. Me quedé dormido, pero a las 3:33 exactas la música se detuvo. La pantalla del celular se puso negra y luego apareció una imagen. No era de mi galería. Era una foto de mí, dormido, tomada desde la puerta. Esa noche ya no pude más. Decidí irme de esa casa, pero cuando abrí la puerta, el pueblo no era el mismo. Era idéntico, pero algo había cambiado. Los colores eran más apagados. No había gente en la calle, aunque eran las 10 de la mañana. Ni un perro, ni un pájaro. Las casas estaban vacías. Algunas tenían las puertas abiertas, otras cerradas, pero todas emanaban ese mismo silencio de la primera noche. Volví adentro pensando que era mi imaginación, que me había dormido y estaba soñando. Pero entonces escuché la radio portátil que yo nunca había encendido, prenderse sola. Y una voz, distorsionada, apenas humana, dijo algo que me paralizó. Ya cruzaste, no vuelvas atrás. Quise salir de nuevo, juro que lo intenté. Abrí la puerta con fuerza y esta vez sí puse un pie afuera. Pero no era el mundo, no el mío, al menos. Lo que vi no era niebla, era otra cosa, densa, negra, como humo congelado que no se disipaba. Al tocarlo con la mano, sentí un frío tan profundo que me dejó la palma entumecida por horas. Lo curioso es que el cielo, si es que podía llamarse así, no era oscuro,
Era blanco, sin sol, sin nubes, sin dirección. Como si alguien hubiera arrancado el cielo y lo hubiera dejado en pausa. Volví a la casa como un autómata, sin pensar, solo movido por el terror puro. Y cuando entré, ya no era exactamente la misma casa. La distribución era igual, sí, pero todo estaba cubierto por una capa de polvo espesa, como si no se hubiera habitado en décadas. Las paredes tenían grietas que yo no había visto antes, y la madera se quejaba. No crujía como antes. Se quejaba, como si estuviera viva y sufriendo. Busqué mi celular, quería comprobar la hora, llamar a alguien, cualquier cosa, pero la pantalla estaba agrietada. No recordaba haberlo roto. Y la fecha marcaba 0409-1983. Lo reinicié varias veces, pero cada vez que encendía, esa era la fecha. Y la imagen de fondo ya no era la mía. Era una especie de mapa, borroso, como dibujado a mano, con símbolos que no conocía. Lo peor es que afuera seguía sin haber señales de vida. Ni un ruido. Pasaron, según el reloj de la cocina, unas 3 horas. Pero yo sentía que llevaba días ahí dentro. El hambre me carcomía y fui a la despensa. Todo lo que había eran latas, pero las etiquetas estaban en otro idioma. No uno extranjero, uno que no existe. Como si fueran letras deformadas, mezclas de símbolos matemáticos y runas. Aún así, desesperado abrí una de las latas. Adentro había un líquido negro espeso, con un olor a óxido y tierra mojada. No comí, ni loco. Esa noche, o lo que asumí que era noche, volvió la figura. La misma del primer sueño, pero esta vez la vi claramente, parada frente a la ventana, desde afuera. Solo que no había reflejo, ninguno, ni de ella ni mío. Lo observé por varios minutos, hipnotizado. Entonces, sin mover un músculo, se desvaneció. No caminó, no huyó, solo se disolvió, como polvo en el aire. Pensé en dormir, en intentar escapar de esa locura, pero al recostarme vi que el techo estaba lleno de marcas, como rasguños, miles de rasguños que se entrecruzaban, algunos recientes, otros profundos. Dibujaban formas, círculos, ojos, espirales, y uno de ellos tenía mi nombre, tallado en la madera. Fue ahí cuando entendí. No era un lugar vacío, era un lugar que esperaba, que había estado esperándome. Y entonces, a las 3:33, como cada noche, la radio volvió a encenderse, y esta vez, la voz me habló con claridad. Martín, este no es tu cuerpo, este no es tu tiempo, este no es tu mundo, pero ya es tarde. Después de eso, ya no confié más en lo que veía, ni en lo que tocaba, ni siquiera en lo que sentía. Me encerré en una habitación sin ventanas, clavé la puerta con lo que encontré, puse la mesa contra ella, me envolví en mantas, tratando de ignorar los sonidos. Pero ahí es cuando empezaron las voces. No gritaban, no suplicaban, susurraban, siempre al oído. Me decían cosas que nadie podría saber, secretos que yo nunca le conté a nadie, cosas que hice, cosas que pensé, incluso cosas que todavía no había hecho. Una noche escuché a mi madre, no la voz parecida a la suya, era ella, llamándome desde la sala con ese tono que usaba cuando yo era chico. Martín, vení, ya está la comida. La reconocí al instante, esa entonación exacta, ese diminutivo suave que solo ella usaba, pero yo sé que no era ella, porque mi madre murió hace 4 años. Y cuando abrí la puerta, lo que vi no tenía rostro, solo la voz, y una figura con ropa de otra época, temblando como si luchara por mantener esa forma humana. Cerré la puerta y recé. Recién ahí, por primera vez en mi vida, recé. No por salvación, no por ayuda, por olvido. Quería olvidarme de todo, de ese lugar, de mi nombre, de lo que era ser humano. Pasaron días, semanas. El reloj marcaba horas incoherentes. A veces retrocedía, a veces saltaba de las 3:33 a las 19 y luego a las 0 exactas. En una de esas me armé de valor y bajé al sótano. No porque pensara escapar, sino porque sentí que algo me llamaba. Abajo encontré una puerta más, una que no había visto antes. Negra,
con inscripciones talladas en espiral. Al tocarla, vi cosas, no con los ojos, con la mente. Vi un plano del mundo, pero fragmentado, como un espejo roto. En cada fragmento, otra tierra, otro yo. Algunos iguales, otros deformes, algunos muertos, otros atrapados. Y entonces lo entendí. No me perdí en otro mundo. Me deslicé a un lugar entre los mundos. Un hueco, un error, un basurero de realidades descartadas. Y el peor detalle, no llegué por accidente. Alguien o algo me llamó. No fui yo quien cruzó. Fue ese lugar el que me abrió la puerta. Cuando volví a despertar, estaba en la ruta. A unos kilómetros del pueblo. Desnudo, sucio, deshidratado. Un camionero me levantó, me llevó al hospital. Dicen que estuve desaparecido solo 4 días, pero yo viví años allá, años enteros, con noches eternas y relojes que goteaban el tiempo como veneno. Desde que volví, no soy el mismo. A veces las luces parpadean cuando entro en una habitación. A veces me reflejo 2 veces en los espejos. Otras veces no me reflejo. Siento que hay algo todavía pegado a mí, como un hilo que me ata a ese lugar. Y por las noches, siempre a la misma hora, suena la radio. Aunque no tenga pilas, aunque esté desenchufada. Y la voz repite con paciencia inhumana: Martín, aún podés volver. Solo abrí la puerta.